Bienvenidos una vez más a Escribiendo su Palabra, verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa. Y lo vamos a hacer leyendo Juan 1, del 1 al 3, que son unos versos que dicen lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué trabalenguas, ¿eh? Me gusta muchísimo el Evangelio de Juan, creo que es de mis favoritos. Y me gusta sobre todo cómo comienza llevándonos al principio, algo que creo que es pues muy adecuado para estas épocas del año. Pero no solo nos lleva al principio del mundo, sino al origen de todo lo que existe. Si trazáramos una línea temporal, se vería algo así como una línea horizontal en la que en el medio está pues nuestra existencia, podríamos decir, y de ahí hacia atrás existe un eterno pasado y hacia adelante existe un eterno futuro. Antes de que hubiera el tiempo siquiera o de que existiera la materia o la historia o cualquier cosa, ya estaba Dios. Y Juan nos dice algo muy importante sobre su carácter, que es que Dios es eterno. No empieza con la creación ni tampoco aparece después del caos, sino que Dios ya estaba allí desde antes de todo. Es un concepto muy difícil de entender, esto del infinito, para nosotros que solamente conocemos aquello que es finito, ¿no? Pero sí que nos habla de un Dios que es estable, que es firme, que no cambia con las circunstancias. Y además, a mí personalmente me habla de un Dios que no va a llegar tarde a mi historia ni a mi circunstancia porque ya está presente desde antes de todas las cosas, ¿no? Siempre ha estado presente. Juan también nos dice que el Verbo estaba con Dios. Y eso, pensando un poco en la naturaleza de Dios, nos revela también que desde la eternidad Dios vive en relación. Dios no se relaciona con algo o alguien desde el momento que crea al ser humano, sino que Dios ya vive en relación y en comunidad desde antes. No es un Dios solitario ni es distante, sino que en su propia naturaleza existe ya la comunión, la cercanía, el vínculo. Y eso es importante porque un Dios relacional es un Dios que desea acercarse a nosotros y que busca una relación con el ser humano. También es algo que podemos aprender de él de cara a los demás, ¿no? De ser relacionales, de buscar la relación con los otros. Además, Juan afirma algo aún más profundo, que es que el Verbo no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Aquí descubrimos que Dios no se esconde, sino que su carácter es darse a conocer, hablar con nosotros, revelarse. Dios no guarda silencio, sino que se expresa, y es algo que vimos ayer un poquito por medio de la creación, aunque por supuesto también por medio de su palabra, de los profetas que Él elige y otros medios. La Biblia comienza una vez más con un Dios que habla y un Dios que se comunica, que no se limita a observar desde lejos, sin importarle lo que pueda pasar a su creación, sino que está ahí presente. Y por último, vemos que ese texto dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Nada quedó fuera de su acción creadora. Esto lo veremos seguramente más adelante, pero aquí se está hablando mucho sobre Jesús, que es el centro un poco de toda la historia, porque es el que hace posible esa salvación de esta creación. Y Él está presente desde el comienzo con Dios y con el Espíritu, creando y demostrando ese amor por medio de esa creatividad maravillosa que hace nuevas las cosas. Nada queda fuera de la acción creadora de este equipo de 3, sino que ellos han creado todo de manera intencional, y eso nos habla de que son soberanos, son poderosos, son intencionales. La creación no es algo que sea fruto del azar, como a veces podemos pensar, sino que hay una voluntad detrás que crea con propósito. Y Juan además añade algo más, que es que sin Él nada de lo que existe habría llegado a existir.
Y eso nos enseña que Dios no solo es el origen de la vida, sino que también es el sustento. Una vez que ya se ha originado esa vida, Él sigue sustentando. Ya no es que crea y se retira, me doy por terminada mi obra, no inicia y abandona, sino que es fiel y es constante y lo que Él crea lo sostiene. Si tuviera que pensar una aplicación de este pasaje, me quedaría con que me parece que nos invita a mirar nuestra propia vida y nuestra propia existencia desde una verdad diferente. Si la palabra estaba en el principio, entonces también puede estar presente en mis comienzos, igual que en mis dudas, en mis etapas de desorden y en distintas situaciones. A veces pensamos que necesitamos tener todo claro para acercarnos a Dios, pero en este texto Juan nos recuerda que Dios se acerca primero, Él habla primero, Él sostiene primero, porque Él crea primero y está desde antes de todo lo demás. Así que volver a su palabra no es un ejercicio espiritual que hay que hacer de disciplina y ya está, ni tampoco es algo que tachar en nuestra lista de quehaceres, sino que volver a su palabra es un acto de confianza en el carácter de Dios. Un carácter que nos revela que es eterno, cercano, comunicativo, creador y fiel a nosotros y a su creación. Si tuviera que quedarme con una frase, me quedaría con la frase de que Dios no solo estuvo en el principio, sino que sigue presente, hablando y sosteniendo nuestra vida hoy. Que esta palabra te acompañe hoy, que te recuerde quién es Dios y que no estás solo y que Él sigue siendo poderoso para hacer cosas en tu vida y crear cosas en tu vida. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.